la idea de lo alto que ya tiene bastante para poder ministrar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Señor, por tus bendiciones que hemos recibido hasta aquí, seguramente abrirán los cielos, Señor, y descenderá tu poder y tu gracia de una manera tremenda. Hoy bendecimos a Juan Carlos, Señor, dale palabra, Señor, dale fortaleza en su físico, en su cuerpo. Señor, bendecimos a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, la iglesia que él ministra. Y gracias, Señor, porque es de gran ejemplo para nuestras vidas. En lo personal, Señor, siempre ha estado abrazándome, bendiciéndome en los tiempos difíciles que hemos pasado de mi familia. Señor, gracias por este varón, gracias por este siervo, y gracias, Señor, por el amor derramado. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros y nos una cada día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se acuerdan, voy a cantar una o dos veces, muy bien para estar en este tipo de retiro. La canción dice algo muy nítido para nosotros. A ver si me da la voz porque la perdí estos 3 años de encierro, de tanto gritarle a mi señora, se me fue la voz. Cansado del camino, sediento de ti, desierto cruzado, nuestras he llegado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Ante la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Ante la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén. ¿Se siente identificado? Así es el camino del Señor. Se sufre, uno se desgasta, a veces pierde, pero el final es la victoria. Tengo varias cosas, quiero armarlo como una sola. Un reformador muy famoso, uno de los más importantes,
en su mejor obra literaria, en su libro más importante llamado Institución, dice, escuche bien, misioneros, todos somos misioneros acá, porque la misión comienza en la iglesia local. Hay mucho para hacer alrededor. El hombre nunca siente de veras su bajeza, su pequeñez, su miseria, hasta que se ve frente a la majestad de Dios. El misionero debe ser así. Y añade, vemos cómo Abraham, cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios, tanto mejor se reconoció a sí mismo como tierra y polvo. Aún los querubines se tapan sus rostros en la manifestación de la presencia de Dios. Ni somos dignos de su presencia, pero Él es bueno. David dice en el Salmo 51, después de haber caído en ese pecado tan grosero, le pide a Dios un corazón recto, un espíritu noble, su presencia, que le devuelva el gozo de la salvación, un corazón limpio. Y cuando dice eso, agrega, esto es evangelización. Entonces, después de toda esa limpieza de corazón y ese encuentro con Cristo y lo que escuchábamos anoche del pastor Beto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La evangelización no es cualquier cosa. Bueno, le hablo a este del Señor. No sirve para nada eso. Para nada sirve. Tiene que salir de adentro de un corazón limpio, quebrado, bajo, hasta que no siente su bajeza, no puede ver la gran majestad de Dios. Porque a veces nos sentamos al lado del Señor o un poquito más arriba y pensamos que Él es nuestro amigo, entonces charlamos como amigos. Es nuestro amigo, pero no así. Sigue siendo Dios, aún siendo nuestro amigo. Y el Dios de su obra. En Badalona, no sé si todos se acuerdan, en España, las veces que hemos contado, y está en uno de los libros de Papi, habíamos repartido todos los tratados habidos y por haber. Meses. Un día viene Papi Miller y nos pregunta, porque nos vio bajoneados, éramos 3 o 5 argentinos, con un español y un alemán. Esa era la iglesia, en una carpintería que nos prestaban, con un saloncito que entraban 40 apretados. Y nos dijo, ¿a qué vinieron ustedes? ¿Cuál fue la misión, la encomendación de la iglesia? Y bueno, ahí entendimos algo. Bueno, que demos culto a Dios. No le dijo que vengan a evangelizar. Nos dijo que le demos culto a Dios. La evangelización, lo habló muy claro el pastor Beto ayer, tiene su lugar, pero no es primero ni segundo. Y dice, pónganse a alabar a Dios y a ayunar y a orar. Y en 3 meses es la primera vez que yo escucho que dan una fecha, un pastor, un profeta, y se cumple. Porque generalmente es cualquier cosa. Nunca llega la fecha esa. Dice, y en 3 meses van a ver el mandato. Denle culto a Dios. Se armaban unos cultos impresionantes. Y un día
Yo iba manejando una furgoneta viejísima que teníamos para cargar las cosas de los muñecos, y doy la vuelta así, éramos tres argentinos, doy la vuelta así y al final a 100 metros terminaba la ciudad, todo lo demás era campo, y ahí en el borde ese estaba la casa del español que se llamaba Evaristo, creo que ya falleció. ¿Qué piensa usted cuando ve algo así de sorpresa? Que alguien se murió, ¿no? Siempre pensamos lo peor. Alguien se murió, Evaristo se murió. Vamos despacito, 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 llegamos y le preguntamos a la gente qué hacían ahí, qué pasó. Y dicen ellos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Se habían cumplido los 3 meses y el Señor los trajo. No nosotros, el Señor, porque cumplimos con el encomendamiento de parte de Dios. Venimos a escuchar. ¿Quién le dijo eso? Vinimos a escuchar. Bueno, quedó gente afuera, el salón lleno, estábamos así, levantábamos la mano así porque no cabíamos, y una mitad, ni la mitad adentro y la otra mitad afuera, veían por la ventana. Abrimos la ventana y yo le digo a papi, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Andate al armonio, era un órgano a pedal viejo, y empecé a tocar y vamos a cantar al Señor. Pero me lo dijo de una manera que me hizo temblar. Empecé a tocar, papi empezó a cantar 1 hora ininterrumpida de cánticos y alabanza en el Espíritu, sin interrumpir un solo segundo, era todo culto. Y la gente inconversa, ¿no habría que haberles predicado y dejar el culto? Había que darle culto a Dios. 1 hora ininterrumpidamente. Para papi la cosa y empieza la gente a gritar, a saltar. Todos los enfermos se sanaron sin que le hubiéramos puesto la mano. Dios le puso la mano. Había un chico que estaba todo descalabrado, el esqueleto, con alambres, con clavos, con cosas. Salió a saltar a lo bestia, como decimos nosotros. Saltando, gritando que Dios lo sanó. Otro hombre con un cáncer terminal en el estómago, sanado. Se convirtieron sin que nadie les diga nada. Era la presencia de Dios que convencía de pecado. Y de ahí salieron pastores, misioneros, hermanos que ayudaban en la iglesia. Un milagro increíble. Ahora, si usted y yo no sentimos que somos miserables, no vamos a alcanzar esa altura. Porque generalmente al no sentir que somos miserables, no reconocemos la grandeza de Dios. Y Dios es grande igual, pero este corazón y el suyo tenemos que reconocer que Dios es grande. El Salmo 27:5, usted lea en su Biblia, yo voy a leer otras versiones para que vea lo maravilloso que es. Algunas versiones que traducen la Biblia, pero sin cambiar el sentido, porque hay muchas versiones que le cambian el sentido y la dirección. Tenemos que ver eso. Y dice el Salmo 27:5, la Biblia para todos: cuando esté en peligro, un misionero está siempre en peligro. Nosotros de misioneros en Francia hemos estado en peligro los 6 años. Francia parece que es algo lindo, ¿no? Vaya a hacer la obra.
Cuando esté en peligro, Él me protegerá. ¿Dónde? En su casa. Él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. La Biblia para todos. Miren qué hermosa traducción. Y no cambia el sentido, al contrario, lo amplía y lo hermosea. La Biblia hispanoamericana dice: Él me resguardará en su cabaña. Dios tiene una cabaña para nosotros. Nos cuida y nos mete ahí para protegernos. Me protegerá al abrigo de su tienda. Qué hermosura de Dios tenemos. La Biblia del Sembrador francesa dice: porque Él me esconde en su tienda en los días de desgracia. No, acá está equivocado. Un hijo del rey no puede pasar desgracia. No puede estar en peligro, ¿no? Un hijo del rey está en peligro y pasa por desgracia. Pero hay que pasarlo, porque el misionero camina y anda, no se detiene, camina y anda. Por el valle de sombra de muerte sigue caminando, no se detiene, no se detenga. Siga caminando, siga alabando al Señor, siga con esa rutina que a veces nos cansa de ir a la iglesia y cantar. No podemos hacer otra cosa. Mire, cualquier rutina nos cansa, pero esta es la única que nos debe cansar. La Biblia 79 francesa, Genève: cuando todo va mal, un misionero, ¿cómo le va a ir mal si es hijo de Dios? Le va mal. Cuando todo va mal, el Señor, lo importante es esto, que Dios, cuando todo va mal, está con nosotros. Lo importante no es que todo va mal, lo importante es que Dios esté con nosotros, porque si Él está, aprueba nuestro trabajo, porque es un trabajo espiritual. El Señor me abriga bajo su techo, Él me esconde, mire qué hermosa versión, Él me esconde en los días malos, en el fondo de su casa, allá en lo secreto, nadie ve, nadie entra, estoy seguro, en el fondo de su casa, no en la vereda está el peligro. Él me lleva para adentro, en su casa. Es en su casa que encuentro luz, que encuentro paz, que me encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando estoy solo, me encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no individualmente, sino como iglesia. Yo soy iglesia acá y soy iglesia en la calle. Y si estoy solo, me siento unido a mi hermano, que es la iglesia. Amén. Es la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Eso es la iglesia. Dice esta versión francesa: el que se ubica, este es el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabe por qué lo sé así? Porque mi mamá a los 5 años me obligó a aprender varios salmos. Y tengo 65. ¿Vio lo que los chicos retienen? Es el tiempo de edificar en ellos, de enseñarles, de guardar en su mente, que es lo primero que el diablo ataca. La palabra viva, no la palabra muerta, la palabra viva de Dios. El que se ubica al abrigo de Dios muy alto y se mete, es algo voluntario. Si Dios no me protege, es que me escapé. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quién, habla en singular, no a quiénes, a quién, el que se salió del abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede con la iglesia.
Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es potente, poderosa, única. ¿Por qué? Porque Cristo está allí y es su cuerpo. Por sí sola no puede. Hacemos macanas. Nos llenamos de humanismo. El humanismo se ha metido en las iglesias de una manera, y el humanismo es diabólico, porque pone al hombre en el centro y Dios se queda atrás esperando a ver si alguno se da cuenta que estoy aquí. El humanismo es diabólico. Y se mete bajo la protección del muy grande. Ese dice, no otro, el que se mete bajo la protección. Tú eres mi fortaleza donde encuentro refugio, tú eres mi Dios y yo confío en ti. La nueva versión de Luis II francesa dice algo extraordinario, el Salmo 91. El que habita, ayer creo que habló también de esto Beto. Yo ayer cuando lo escuchaba hablar, digo, ¿y yo qué digo ahora? Es todo al revés de lo que... No, después me di cuenta que también iba por el mismo camino. Está el Espíritu Santo de Dios moviéndose, porque uno por sí solo no puede hacer nada. No somos nada. El que habita en el secreto del Altísimo descansa a la sombra del Todopoderoso. Miren qué hermosa. La versión Darby, que la usan mucho en Francia los hermanos libres de la H mayúscula, los muy estrictos, la versión Darby, pero mira qué hermoso. El que habita en la morada secreta del Altísimo, en la morada secreta, se alojará a la sombra del Omnipotente. El que se mete, el que voluntariamente se entrega y se pone bajo la cobertura de Dios. Y si está bajo la cobertura de Dios, está bajo la cobertura de la iglesia, que es la que manda y envía en base a la palabra de Dios. La versión Martín, también francesa, del 1744, dice: aquel que está en la morada del soberano se aloja a la sombra del Todopoderoso. La versión Palabra para Todos: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge, se beneficia. Miren qué claridad. El que habita a la sombra, no otro, el que está fuera de la sombra del Altísimo haciendo lo que se le da la gana o lo que siente, ese no se acoge a este beneficio que es la protección del Todopoderoso. Salmo 22, 24. Él nunca olvida a los humildes cuando están sufriendo. Yo cuando leí esto me vino un consuelo. Porque hay mucha gente, aún muchos hermanos, cuando hay un hermano enfermo, se alejan un poquito, ¿no? Porque no es muy alegre estar al lado de uno que está enfermo, es muy triste. El Señor no se avergüenza de ellos. Póngase contento. Él no se esconde cuando le buscan y siempre responde a su llamado. No desprecia la aflicción, no se avergüenza. Acuérdese cuando esté en la misión, sobre todo, afuera de donde están todos los hermanos. Y a veces usted va a ser usted, su esposa y sus hijos, o usted solo porque no está casado, o la mujer sola porque no está casada, y va a tener momentos de mucha debilidad. Acuérdese que Dios se acuerda de los que sufren. La NTV, bueno, no importa. Segundo a Timoteo 1:8, Pablo le habla a Timoteo de su encarcelamiento y dice que todas las persecuciones y encarcelamientos que tuvo Pablo, porque el Imperio Romano creía que encerrando a Pablo
los cristianos se iban a dispersar y no iban a hacer más nada, que la iglesia iba a desaparecer. Y era al contrario, cuanto más lo ponían a Pablo en la cárcel, se extendía más el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de los que sufren. Se acuerda, no se avergüenza. Oye sus gritos. Es algo tremendo. Con las fuerzas que Dios te da, le dice Pablo, prepárate para sufrir. Pablo, ¿por qué sufrir? La verdad que yo también a veces me pregunto, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Y bueno, hay que ir a la palabra. Si la palabra diría otra cosa, bueno, ahí sí hay que abrir los ojos, los oídos, el corazón, correr, saltar, arrodillarse, todo. A sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Quiere decir que el sufrimiento nos lleva a la santidad y la santidad nos permite ver a Dios. Y el ver a Dios nos hace ver nuestra bajeza y la grandeza del Señor. Es tremendo. Lo que cuenta es su aprobación que se manifiesta en su compañía. El Salmo 2, verso 12. Sométanse al Hijo, habla de Cristo. Les dice a todos los reyes de la tierra, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su ira se enciende en un instante. Mamita querida, dejamos de ser evangélicos. Pero mire cómo termina. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. El que se mete a la sombra del Altísimo será protegido, será llevado al lugar secreto, al fondo de la casa, en la cabaña, en la tienda. Por lo general, esas palabras tan duras no son para la iglesia. Cuando son para la iglesia es que la iglesia está mal. Es para aquellos que no quieren creer, como le pasó a Faraón, como le pasó a los hebreos que murieron, quedaron en el desierto, la cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque no querían reconocer a Dios como su Dios. Y llegó el momento que pidieron un rey como las demás naciones. Miren qué hermoso. Jehová preside, Salmo 29:10, en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Y mire lo que dice la versión Darby. Escuche bien, es algo hermoso, es algo que le da gana a usted, a mí, de servir, de seguir al Señor de una manera porque Dios está. Darby dice, Jehová, es el mismo versículo que el anterior, Jehová preside en el diluvio. Este dice, Jehová se sienta sobre las olas. Está en medio del diluvio, Él se sienta sobre el tsunami. Sí, Él controla todo. Estaba durmiendo en la barca y lo tuvieron que despertar, pero si no lo hubieran despertado, no se hubieran hundido. Y acá Dios, en medio del desastre, se sienta sobre las olas a tomar sol si hay, ¿no? Tranquilo. Dios es tranquilo, salvo cuando lo hacemos enojar. Pero si no, Dios es benevolente, es amor. Dios ama a su pueblo, es su especial tesoro. Somos diferentes a todas las naciones, dijo el Señor. Y cuando los envía, ya iban para camino a la tierra prometida o después, les dice, no aprendan las costumbres
de las naciones. Por eso, una de las grandes tentaciones para el misionero en el campo misionero es la presión de los mismos evangélicos, la presión del enemigo para amoldarse al mundo, porque hay que amoldarse. Y utilizan ese que Pablo se hizo a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, no tiene nada que ver. No se amolden, no tomen las costumbres de este mundo. Y esa presión viene para cambiar su palabra, adaptarla. No, eso está un poquito viejo, hay que cambiar eso. Hermano, lo que dice la palabra es para hoy también. Busquen la palabra, lo que usted necesita, y lo va a encontrar tal cual lo necesita. Con las palabras y todo. No está vieja la palabra, es actual. Va a permanecer para siempre como Cristo, porque Cristo es la palabra viviente. En Lucas 7:36. Tito, tengo tiempo todavía, sí. Lucas 7:36 es ese famoso pasaje que la mujer pecadora se entera que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, y yo no sé, yo pienso que ella no solo supo que Jesús estaba porque se ve, o me parece que no lo conocía a Jesús, escuchó acerca de Jesús, y cuando supo que estaba en casa de Simón, agarró el frasco de alabastro. Usted sabe que el frasco de alabastro simbolizaba o era la riqueza de la familia. Esa riqueza estaba representada en ese frasco de alabastro. Cuanto más grande y cuanto más perfume había, más rico era el que lo tenía. Por eso podía tener ese frasco. ¿Y qué hizo esta mujer cuando vino? Pasó, entró donde no podía entrar. Raro que Simón no agarró un garrote y la sacó a los palos. No podía entrar ella en esa casa. ¿Y qué hace? No hizo toc toc. ¿Se puede? ¿Está Jesús acá? Quisiera hablar con él un ratito. No, ella vio a Jesús. Ella sabía, porque algo pasaba acá adentro cuando nombraban su nombre. Su nombre, que es sobre todo nombre. Su nombre, y delante de ese nombre nos vamos a arrodillar y a postrar toda la humanidad, los creyentes y no creyentes. Pero nosotros tenemos una ventaja, ganamos la batalla. Y estuvo ahí. Yo veo como que al tirarse a los pies del Señor, ella, como dice el Salmo 91, se ubicó bajo el abrigo del Altísimo y se acogió al beneficio de la protección del Todopoderoso. Se tiró. En cambio, Simón estaba sentado al lado del Señor como dos amigos, ¿no? Y lo miraba y le hacía alguna pregunta a ver si sabía la ley. Y cuando vino esta mujer dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Jesús sabía. Y el Señor le perdonó los pecados porque ella se ubicó bajo la protección del Todopoderoso, Jesús. La esencia del Padre, la revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El que me honra a mí, honra al Padre. El que no me honra a mí, no honra al Padre. No era cualquiera, Jesús. Ah, bueno, sí, Jesús. Mire, hay países donde usted puede hablar de Dios, lo que es más genérico parece, menos para nosotros que estamos conociéndolo. Pero usted pronuncie una vez la palabra Jesús y si lo escuchan lo matan o lo meten preso. Jesús, ese nombre es terrible para el que no quiere a Dios, no ama a Dios. Ese nombre es terrible. En Juan relata un momento, el momento final de Jesús, cuando lo vienen a buscar para crucificarlo. Venían varios y venía Judas y el Señor le dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dicen. Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, retrocedieron y se desplomaron a tierra, solamente por decir su nombre. Yo soy es su nombre. Hay un lugar seguro que es a los pies del Señor. El culto es fundamental para esto, porque ahí hubieron 2 cultos en la casa de Simón. Cultos, 2 cultos a la vez. Uno, el de Simón, al lado del Señor, ofreció un reconocimiento frío, seco, vacío, amargo. Estaba Jesús, tenía que hacerlo. Y la mujer, el otro culto, derramando su corazón a sus pies, adorándole. Necesitamos, hermanos, nos hemos muy desacostumbrado, no sé acá, pero en Capital, sí. Necesitamos postrarnos a los pies del Señor y llorar un poco, mojar sus pies. Lo necesitamos. Esta mujer vino cargada de cualquier, perdón la expresión, porquería del mundo. Y salió limpia, libre, en paz, llena de Dios. Y Simón el fariseo terminó vacío como estaba, amargo, siguió criticón, porque lo que ofreció era al estilo de Caín. Abrámonos paso como se abrió esta mujer. Yo me la imagino o empujando o abriendo, quería estar con Jesús. No hay otro, no hay otro. Busque donde quiera, no hay otro. Es Jesús el centro de todo el universo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Habían pasado Elías y Moisés, era por el monte de la transfiguración, y los discípulos quedaron: hagamos 3 enramadas, acá tenemos a los profetas, uno simbolizando el poder, el otro la palabra, mas Jesús, ya tenemos todo, nos quedamos acá a dormir, a comer. Y Dios hace desaparecer a los 2 profetas y hombres de Dios y les dice a los discípulos: este, por Jesús, es mi Hijo amado, a Él oíd. Derribó todos los argumentos de la ley, del hombre, de todo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Estuve en una iglesia, estuvimos con monos, se nos invitaron a Toulouse, en Francia, y nos tocaba predicar y dirigir los cultos. Y el ambiente no era cristiano,
estaba muy pesado. Era bastante gente, pero era una cosa fría, seca, dura, estática, congelada. Y yo los miro y digo, digan, Jesús, te amo. Un silencio sepulcral. Y yo digo, ¿qué hago acá, Señor? Salgo corriendo. Segunda vez, digan por favor, Jesús, te amo. Nada. La iglesia del Señor no puede decirle a Jesús, Jesús, te amo. Y la tercera vez ya me di por vencido, digo, le mando la tercera y si no sé, empiezo a predicar y ya está. Y digo, hermanos, digan, por favor, Jesús, te amo. Y al ratito, menos de un minuto, un hombre allá viejito al fondo dijo, Jesús, te amo. Después una señora también anciana, Jesús, te amo. Y otro, Jesús, te amo. Y otro, Jesús, te amo. Y toda la iglesia empezó a gritar, Jesús, te amo. Usted no sabe cómo cambió el ambiente. Las caras, todo. Él es nuestro amado. Dice John Stott, este hombre bautista muy famoso y muy lindo en la palabra que da el Señor. Dice, cuando contemplo la maravillosa cruz sobre la que murió el príncipe de gloria, todo lo que tengo me parece nada. Y aparto con desprecio toda mi soberbia. Miren el poder de la cruz. No permitas, Señor, que llegue a gloriarme, sino en la cruz de Cristo, mi Dios. Todas las vanidades que más me seducen, las sacrifico a tu sangre. ¡Qué bárbaro! No se ponga feliz que tengo otro acá, otro apunte. Son 12 menos 20. Si quiere ponerse de pie para mover la rodilla, cansado del camino. Jesús también se cansaba y dormía un poquito, oraba muchísimo, de noche, de día, pero también se cansaba. Los discípulos se quedaban dormidos del cansancio, el ritmo que el Señor les daba, a correr de aquí para allá, de barco en barco. Se cansaban. Pero ¿a quién iban? Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Jesús dijo, yo soy el pan vivo, el que de mí comiere tendrá vida. Yo quiero apuntar después de lo que hemos visto, apuntar a ser celosos de lo que la Biblia dice, no cambiarlo. Yo me acuerdo que cuando los jóvenes empezamos a predicar en Quilmes, siempre decíamos que Pablo, cuando se convierte, cuando el Señor le sale al encuentro, se cayó del caballo. Y papi se cansó de escuchar eso, nos convoca a todos y nos dice, díganme, ¿dónde dice que Pablo se cayó del caballo? Y nosotros nos pusimos a pensar, la verdad, en ningún lado, papi. ¿Y por qué lo dicen? Dice, no agreguen a lo que Dios habló ninguna palabra. Porque es la palabra de Dios que no pasa nunca. Jesús dijo, yo soy el pan vivo, el que de mí comiere tendrá vida. El pan vivo es el pan vivo. ¿Cómo el pan vivo? No es así, hay que cambiarlo. La Biblia dice, y lo dijo Jesús, yo soy el pan vivo. Y el que de mí comiere tendrá vida. No lo entiendo, pero lo creo en fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero usted sabe que detrás de eso está el Señor.
Así como en el pan y el vino Jesús es categórico, este es mi cuerpo. No dice, este es el símbolo de mi cuerpo. Dijo, el pan, tomad, comed, esto es. Dos letritas categóricas. Esto puede ser, no, esto es mi cuerpo. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dicen esa parte, lo demás cambia un poquito porque cada uno lo ve de su punto de vista, pero esa parte no cambia. Porque le dijo Jesús y él dijo, yo soy. ¿Cómo lo cambia eso? Tiene que adaptarlo a lo que dice el mundo. Bueno, entonces, tiremos las Biblias porque nos sirven. Y cuando dijo, esta es mi sangre, no dijo esto simboliza mi sangre, dijo esto es. Lo dijo Jesús, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Yo como, porque él dijo, el que no come mi cuerpo y no come mi carne, no es digno de mí, no tiene vida, no sirve. Soy el pan vivo. ¿Cómo entiende eso el pan vivo? No se mueve, no corre, no salta. Vivo es un pedazo de pan. Pero por la fe es el cuerpo de Cristo, porque Jesús lo dijo. Y es tremendo porque Pablo, que no estuvo con Jesús, dice recibí revelación del Señor años después. Y dice, recibí del Señor esto, tomad, comed el pan, esto es mi cuerpo. Pablo lo dice después de algunos años, recibiendo la revelación del Señor, las mismas palabras. Pablo no agregó nada. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y al cuerpo lo compara con la iglesia del Señor, porque un versículo para atrás lo reta a los corintios y les dice, porque comían, era un desastre la iglesia allí. Le dice, ¿o acaso avergonzáis la iglesia del Señor? Es el cuerpo de Cristo. Y abajo, más abajo dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo no puede participar. El que no discierne el cuerpo, el que, bueno, está, no está, es lo mismo, no, el que ama, el que se apasiona por la iglesia del Señor. Ese es el pan vivo, ¿por qué? Porque Jesús está ahí. Nadie se animó a cambiar esas palabras. Éxodo 3:14. Les voy a leer una versión muy linda, aunque tenga los deuterocanónicos. Es la Biblia de Jerusalén, es católica. Dice todo igual, salvo esos libros que agregaron, que el concilio de no sé cuándo evangélico dijo que esos libros no son inspirados, entonces por eso no están en nuestra Biblia, pero están en la Biblia católica. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Cuando Jesús pronunció su nombre, yo soy, se cayeron todos a tierra. Todavía se deben estar arreglando los moretones. Yo soy. Usted sabe que en ninguna versión de los idiomas que hay, cambiaron esta parte.
Todo lo demás va cambiando, pero este yo soy no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar, porque si pudieran, lo harían. Yo soy me ha enviado. Y comentan acá, la misión de Moisés está ligada con los 3 patriarcas. Y Yahvé es una forma arcaica del verbo ser. Es el verbo ser. El verbo ser habla de existencia eterna. Pero hay que entender, yo soy el que es, lo que afirma a la vez la misteriosa trascendencia de Dios y su actividad en la historia de los hombres y de su pueblo. En Israel, este nombre quedará sin ser pronunciado jamás, como es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Habla de Yahvé, que de ahí se deriva Jehová, pero antes de eso hay un nombre que alguna vez aparece en la Biblia, que es YH o W, no me acuerdo. Los israelitas no lo podían pronunciar. Y los grandes escritores y traductores dicen que jamás nadie podrá pronunciarlo porque es un nombre sagrado. Miren qué tremendo. ¿Qué clase de nombre que tiene el Señor? Yo soy, envío a mi pueblo a la tierra prometida, a cruzar el Mar Rojo. Una explosión de fe, de alegría, de confusión, de seguridad, firmeza, todo junto. Nunca había escuchado ni Moisés ni nadie en Israel semejante declaración. Yo soy. Es la primera vez que Dios se revela a Moisés como Jehová, como Dios, el Eterno en sí mismo. Para salir a la misión debemos imperativamente conocer a Dios, tener la revelación de quién. ¿Quiere que le lea algunas versiones? No pronuncio bien los idiomas, pero no importa, yo le traduzco y eso vale más que la... Pero la International Standard Version, la versión internacional estándar, dice: God replied to Moses, Dios responde a Moisés, I am who I am, yo soy quien yo soy. Eso lo dice esta versión. Y también le dice, esto se lo digo en castellano, dile a los israelitas, I am, yo soy, me envía a ustedes. La versión Geneva de 1599 dice, y Dios contesta a Moisés, I am that I am, yo soy quien yo soy, o aquel que soy. Otra versión dice lo mismo. Y le dice decirle a los israelitas, yo soy, me manda. La Christian Holman Standard Bible, la Holman inglesa. God replied to Moses. Dios le contesta a Moisés. I am who I am. Yo soy quien yo soy. No, yo soy no, yo soy quien yo soy. Es un Dios enorme, inmenso. No lo podemos entender. Por eso su nombre más sagrado no lo podemos pronunciar. La Biblia King James, que es una de las más lindas, dice, y Dios le dijo a Moisés, se lo voy a traducir así, hacemos más corto. I am that I am, yo soy este o aquel, that I am, aquel que soy. Y dile a los hijos de Israel,
Otra versión portuguesa. E diz Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Yo soy el que soy. Diz mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vos. Y la versión catalana no hay muchas porque los catalanes son muy difíciles. ¿Para qué quieren una Biblia ellos? ¿No? Dice la catalana, muy lindo. Y Deus digué a Moisés, Dios le dijo a Moisés: Yo soc al qui soc, yo soy el que soy. Y afegí: Així dirás aos filhos de Israel: Yo soc, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y si quiere más versiones, dígame. El tema que lo va a tener. La verdad de Dios es absoluta y tajante, no deja lugar a dudas. Moisés podría haber ido con una explicación, como dije, al pueblo de Dios, pero no, él fue con la verdad. Cuando entra en nuestro corazón, no trae dudas ni explicaciones. Cuando la revelación viene de Dios, como le pasó a Pablo, el Señor le reveló lo de la Santa Cena. Y convencido fue y enseñó a los corintios. Moisés recibió la revelación y con eso se fue hasta cerquita de la tierra prometida. Un camino de 40 años se mantuvo Moisés. No se escapó como le pasó a Noé, otro hombre que le creyó a Dios. Mirá, va a llover, hacete un arca y los que entren se salvan y los que se quedan se mueren. Y quedó solo su familia, 120 años haciendo ese arca. La gente se reía, la gente le gritaba, seguramente lo golpeaba, y Moisés y Noé siguió firme, fiel a la palabra de Dios. Él es el yo soy, el eterno, el Señor, el Dios único y verdadero, revelado en Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan en sus últimos versículos de la primera carta dice: este es el verdadero Dios. Él es Dios, es el gran yo soy, es absoluto, es verdadero, es eterno, es invisible, digno de toda gloria y honor por siempre. Él es soberano, misericordioso, lleno de bondad, es amor, es compasión, es santo, es absoluto, y por eso su palabra es absoluta. Aunque no la entendamos, sigue siendo su palabra. Esto es lo maravilloso. No lo entendemos, pero le creemos, aunque seamos tan limitados de no poder entender. Son verdades absolutas, no cambian con el tiempo. Debemos hacer su obra y grabarlas en nuestro corazón. Yo soy. La iglesia también es absoluta e inconmovible. La iglesia es poderosa como Jesús, porque Jesús está en la iglesia. No en cualquier iglesia, en la iglesia que le ama. Jesús, te amo. ¿Por qué no le decimos: Jesús, te amo? Jesús, te amo. Jesús, te amo, te amo, te amo. Jesús, te amo. Ni Jesús, ni la iglesia, ni su palabra pasaron de moda. Siguen siendo su palabra y su iglesia. Permanece para siempre, no cambiará. El mundo y sus pecados, sus inmundicias será destruido por completo, y su iglesia, que guardó su palabra, estará con Cristo. Que guardó su palabra, como dice su palabra. Como dijo, esto es, yo soy. Que no lo acomodamos, es terminante su palabra, es absoluta, es concluyente.
Su palabra es definitiva, indiscutible, aunque te digan que es vieja, pasada de moda. Es la única verdad que permanece y no cambia. El mundo será pedazos con todas sus costumbres y pecados, y su palabra permanecerá para siempre como el yo soy. Por eso su iglesia también. Muy bien. Yo soy el que soy. Es contundente. Yo soy el que soy. No soy cualquiera que se muere y se va al infierno o al cielo. Yo soy Dios, eterno en sí mismo, invariable, no cambia. El mundo cambia y queremos nosotros cambiar el mundo y nos metemos en el mundo haciéndonos como el mundo. Por eso hay que elegir bien los amigos. Yo soy el que soy, invariable, ilimitado, rotundo, terminante, definitivo. Después de él no hay nada más, indiscutible. Dios existe por sí mismo, es el único y no hay más. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, por siempre, jamás. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia dice amén. Usted sabe que en un laboratorio el hombre es más grande y más poderoso, digamos, que la cosa que tiene adelante para analizar o para desarmarla y ver qué es. La cosa está abajo y el hombre está arriba, como el dueño de la cosa. En cambio, en el reino de los cielos, el laboratorio de Dios, nosotros estamos así, esperando que si Dios quiere, se revele a nosotros. Así. Eso es humillación, porque no queremos reconocer, nuestra naturaleza humana no quiere reconocer a alguien más grande que uno. Por eso es mejor estar en el laboratorio de Dios que en el otro laboratorio. Dios nos ama, hermanos. Ama la obra que hacemos, si está de acuerdo con su voluntad, pero ama, es bondadoso, no se olvida de los que sufren, no se olvida, no se avergüenza. Tenía sus mejores predicadores metidos en la cárcel y no se avergonzó de ellos porque obró como nunca. Aleluya. Muy bien. Hasta aquí llegó mis fuerzas. No sé quién sigue. Tito, que el Señor les bendiga.